Los sótanos pueden ser aterradores cuando estás solo en casa. Aunque tu sótano no sea espeluznante, muchas personas han encontrado cosas extrañas en ellos, desde restos momificados hasta un tanque de tiburones. Estas son las 15 cosas más terroríficas encontradas en los sótanos. Número 15. Restos momificados. En 2010, la gente hizo un descubrimiento impactante en el sótano de un edificio en Los Ángeles. Todo el edificio se convirtió en el hogar de personas influyentes y prominentes de diferentes profesiones, incluyendo médicos, abogados, escritores e incluso actores. Por eso, cuando la administradora del edificio encontró en el sótano un viejo baúl que había sido utilizado como almacén por los inquilinos, esperaba encontrar algo valioso. Al fin y al cabo, era una coleccionista de antigüedades aficionada y había muchas posibilidades de que el viejo baúl contuviera algo antiguo. Pero no esperaba ver lo que encontró. Dentro del baúl había un cuenco de cristal, una pila de libros, incluido un ejemplar de Peter Pan, y 2 maletines de cuero de médico. La encargada del edificio y su amiga encontraron carteras que contenían restos momificados de 2 bebés. Llamaron a la policía y se descubrió que los bebés podrían haber muerto hace más de 80 años, lo cual nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de preservar la memoria histórica. Se identificó a la madre como Jan Berry, una mujer cuya historia personal aún nos resulta desconocida. No se ha podido determinar la relación exacta entre ella y el autor del famoso libro Peter Pan, lo que nos invita a especular sobre posibles conexiones y misterios ocultos. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, este caso sigue siendo un enigma sin resolver, manteniendo viva la intriga y el interés de generaciones posteriores durante más de 80 años. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Compañero de piso oculto. Seguro has oído historias de terror en las que la gente vivía con desconocidos en su propia casa sin darse cuenta. Esto les ocurrió a unos estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio en 2013. Descubrieron que tenían un compañero de piso adicional en su casa fuera del campus. Los estudiantes sospechaban de la presencia de alguien más cuando la luz se iba constantemente en la tercera planta y escuchaban ruidos extraños al investigar. Además, comentaron que a veces sentían una presencia inexplicable en el aire, como si alguien estuviera observándolos. También afirmaron haber visto a una persona extraña en el sótano, pero cuando les preguntaban si vivía allí, simplemente ignoraba la pregunta y se iba sin decir una palabra. Pronto empezaron a suceder cosas aún más extrañas, como objetos que se movían misteriosamente por sí solos y sombras que parecían tener una vida propia. El ambiente en la escuela se volvió cada vez más tenso, y los estudiantes comenzaron a preguntarse si había algo sobrenatural ocurriendo en el lugar. Las luces del baño y la cocina se apagaban y se escuchaban ruidos del sótano. Al principio, pensaron que la casa estaba embrujada, pero luego descubrieron que un hombre llamado Jeremy vivía en el sótano sin pagar el alquiler. Jeremy tenía acceso a todas las áreas del edificio y resultó no ser una mala persona. Después de que la policía lo encontrara, el administrador de la propiedad comenzó a reparar la casa. Número 13. Caimán. No sé por qué a la gente le gusta tener mascotas exóticas en sus sótanos, pero sorprendentemente, muchas personas lo hacen en secreto, al menos mucho más de lo esperado. En 2016, las autoridades informaron que encontraron a un residente en el sur de los suburbios de Lansing que mantuvo un caimán dentro de su sótano durante más de 20 años sin que ninguno de sus vecinos lo supiera. El propietario incluso ponía periódicamente al caimán en su patio trasero y, sin embargo, nadie tenía ni idea de que lo tenía y nadie lo había visto antes. La mayor parte del tiempo, sin embargo, el animal de 2 metros de largo permanecía en una gran jaula en el sótano. ¿Cómo se descubrió finalmente la verdad? Un técnico de electrodomésticos bajó al sótano y vio que algo se movía dentro de un contenedor tapado. Aterrorizado por lo que descubrió, el reparador levantó inmediatamente la tapa y tomó algunas fotos y se puso en contacto con el control de animales local. El animal medía unos 1,80 metros, pero la gran jaula donde estaba encerrado no era adecuada para el pobre animal. El propietario se metió en un buen lío por tener al animal. Como era de esperar, los caimanes americanos, originarios de Florida, están considerados en peligro de extinción en Illinois
y la única circunstancia en la que se pueden tener es cuando se rehabilitan. Por desgracia, este no es el único caso en el que se venden animales en peligro de extinción y se mantienen en secreto. Esta transacción ilegal ocurre todos los días en todo el mundo. Número 12. Capilla escondida. La familia Farler estaba de celebración cuando decidieron comprobar por fin la rejilla metálica de su casa de Telford, en Shropshire. Era la primera vez que intentaban retirar el rectángulo metálico de 1 metro de largo, y lo que encontraron fue sencillamente increíble. Cuando 2 miembros de la familia se aventuraron valientemente a través del estrecho agujero, se encontraron con una sorpresa inesperada: un pequeño y misterioso sótano que tenía un aire inquietante, como si fuera una capilla abandonada hace mucho tiempo. En medio de la penumbra, una ventana dejaba entrar una luz tenue que iluminaba una enorme cruz, cuyos restos se descomponían lentamente. La escena era tan fascinante como aterradora, pareciendo sacada directamente de un escalofriante juego de terror. No se podía negar que la situación era surrealista y dejaba sin palabras a cualquiera que se aventurara a adentrarse en aquel siniestro lugar. Mirando esta capilla oculta, uno no puede evitar preguntarse cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que alguien la visitó. Es muy probable que la capilla haya sido construida en secreto para proporcionar un lugar de culto a las personas de esa época. En aquellos tiempos, profesar una religión específica podía tener consecuencias mortales, lo que llevaba a la existencia de numerosos lugares de culto clandestinos. Número 11. Tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial. Lo sé. ¿Un tanque entero de la Segunda Guerra Mundial dentro de un sótano? ¿Cómo es posible? Bueno, casi todo es posible cuando se tiene dinero. Un hombre muy adinerado consiguió almacenar un enorme tanque de la Segunda Guerra Mundial en su sótano, junto con una amplia variedad de otros recuerdos de guerra, incluido un torpedo completamente funcional y listo para ser lanzado. Admiro la dedicación y compromiso de los coleccionistas, pero este en particular destaca. Su gran devoción por la historia y su incansable deseo de preservarla de forma auténtica es fascinante. Investigando, adquiere piezas únicas y valiosas y las exhibe con orgullo para que otros las aprecien. Además, su profundo conocimiento y habilidad para contar historias relacionadas con cada objeto enriquecen aún más la experiencia de conocer su colección. En resumen, su dedicación y pasión por la historia son admirables y nos recuerdan la importancia de preservar nuestra herencia cultural para las generaciones futuras. El hombre de 84 años que guardaba estos recuerdos bélicos tenía una gran villa en Heckendorf, Alemania. Fue condenado por tenencia ilegal de armas y recibió una multa de $300,000 y una pena de prisión en suspenso de 14 meses. Sus abogados argumentaron que las armas ya no funcionaban, pero el fiscal afirmó lo contrario. El tribunal ordenó al hombre vender o donar su colección. Me pregunto qué tan grande es el sótano de este jubilado para almacenar todas las armas de guerra. Número 10. 2 fetos. Cuando los 2 contratistas aceptaron el trabajo de renovar un edificio, se llevaron una sorpresa inesperada al encontrar 2 fetos dentro de frascos en el sótano de la propiedad de Hannibal. Los propietarios afirmaron que había rumores de que el edificio había sido utilizado como una clínica de abortos ilegales. Antes de la década de 1950, los fetos no mostraban signos de traumatismo, lo que llevó a las autoridades a deducir que posiblemente eran especímenes conservados por médicos y doctores de aquel tiempo. No era infrecuente que los profesionales médicos conservaran fetos en frascos. Sin embargo, este descubrimiento no deja de ser aterrador. Además, este hallazgo plantea interrogantes sobre la historia y el pasado de este edificio. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en sus paredes? ¿Quiénes fueron los responsables de estos actos y por qué decidieron esconderlos en el sótano? Estas incógnitas añaden un elemento misterioso y perturbador a la historia de este lugar. Es importante reflexionar sobre el contexto histórico en el que se produjo este descubrimiento. La década de 1950 fue una época de cambios significativos en la medicina y la sociedad en general. Quizás este hallazgo nos brinde la oportunidad de explorar y comprender mejor cómo se abordaba el tema del aborto en aquel entonces, así como las consecuencias de su ilegalidad. En resumen, el descubrimiento de los fetos en frascos en el sótano del edificio renovado por los contratistas ha generado una serie de preguntas e inquietudes. Nos invita a reflexionar sobre el pasado y a profundizar en la historia de este lugar,
al mismo tiempo que nos confronta con la realidad aterradora de los abortos ilegales en el pasado. Número 9. Dientes de tiburón fosilizados. Este descubrimiento es sorprendente. Investigadores encontraron dientes de tiburón fosilizados en el sótano de una casa antigua en Jerusalén. Los dientes tienen 80 millones de años, del periodo en que los dinosaurios vivían. Aún no sabemos cómo llegaron allí, pero es un descubrimiento único. Este descubrimiento es sorprendente y nos da una fascinante visión de la historia antigua. Hace 80 millones de años, en el periodo Cretácico, cuando los enormes dinosaurios dominaban la Tierra, estos tiburones también vivían en nuestros océanos. Es increíble que estos dientes fosilizados hayan sobrevivido tantos millones de años y se hayan descubierto en el sótano de una casa en Jerusalén. La presencia de estos dientes de tiburón en una casa de la Edad de Hierro plantea muchas preguntas intrigantes. ¿Cómo llegaron allí? ¿Fueron traídos a propósito como un amuleto o símbolo de poder? ¿O fueron depositados accidentalmente como parte de un ritual? Aunque no tenemos respuestas definitivas, este descubrimiento es excepcional. Nos muestra la diversidad de la vida en nuestro planeta hace millones de años. También desafía a los investigadores a desentrañar el misterio de cómo llegaron estos dientes al sótano de la casa antigua. En resumen, este descubrimiento es asombroso y nos hace reflexionar sobre la historia y la evolución de nuestro planeta. Los dientes de tiburón fosilizados son una prueba tangible de los sucesos extraordinarios que han ocurrido en la Tierra a lo largo de millones de años. Este hallazgo nos maravilla y nos impulsa a seguir explorando y descubriendo más sobre nuestro pasado. Número 8. Huesos. En 1998, comenzaron los trabajos de conservación en la antigua casa londinense de Franklin, pero se interrumpieron debido a un espantoso descubrimiento más de 200 años después de que Franklin abandonara su casa inglesa rumbo a América. Encontraron más de 1.200 trozos de hueso en una fosa de 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad en el sótano de la casa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay huesos en el sótano de esta casa en primer lugar? Asesinato en masa, asesinos en serie, una cámara de tortura. Se atribuyeron muchas teorías descabelladas a este descubrimiento, pero parece que la explicación no es demasiado oscura. Resulta que William Hugson, el joven amigo y protegido de Franklin, creó una escuela de anatomía. En aquella época, la anatomía era éticamente ambigua y su estudio estaba bastante mal visto. Así que los pioneros tuvieron que redoblar sus esfuerzos y hacer lo que podían para avanzar en sus estudios. Normalmente contrataban a ladrones de tumbas para conseguir cadáveres que examinar y estudiar. Tal vez, como Houston tenía acceso al sótano del edificio y a un cementerio cercano, introdujo fácilmente cadáveres en el interior para diseccionarlos y estudiarlos. Supongo que, después de todo es en nombre de la ciencia. Según la Benjamin Franklin House, es posible que el propio Franklin estuviera al corriente de los estudios ilegales que se llevaban a cabo en el establecimiento, pero simplemente lo mantuvo en secreto. Sin embargo, es improbable que participara en ellos. Supongo que Houston tiene esqueletos en su armario. Número 7. Muñecas espeluznantes. Esta escalofriante disposición de muñecas se encuentra en el sótano del restaurante Hanny's en Phoenix. El dueño originalmente las colocó de forma temporal, pero ahora son un elemento permanente del bar. Hanny's es conocido por su ambiente único y misterioso, con detalles oscuros y macabros por toda la decoración. Los clientes se sienten transportados a una escena de película de terror, donde la tensión y el misterio siempre están presentes. El dueño del restaurante reveló que las muñecas fueron inspiradas por la pintura de La Última Cena. Quería recrear esa atmósfera intrigante y perturbadora en su establecimiento, brindando a los comensales una experiencia única y memorable. Las muñecas meticulosamente colocadas en la mesa han cautivado a los visitantes con su misteriosa energía. El restaurante Hanny's se ha vuelto popular gracias a las muñecas, que añaden intriga y emoción a la experiencia culinaria. La cuidada decoración y la presencia inquietante de las muñecas crean una atmósfera única. Los testimonios de clientes que han presenciado movimientos y cambios en las expresiones de las muñecas han alimentado los rumores y las leyendas urbanas en torno a Hanny's. En resumen, las muñecas en el sótano del restaurante Hanny's en Phoenix crean una escena de terror y añaden una atmósfera misteriosa al lugar.
Los visitantes disfrutan de la experiencia escalofriante, rodeados de muñecas inquietantes y un ambiente de tensión y misterio. Número 6. Cadáver en el sótano. Además, en 2001 se descubrió un esqueleto en un sótano de almacenamiento en Maryland, que data de entre 1663 y 1680. Se desconoce la identidad y las circunstancias de su entierro. Según los registros, en 1662 la casa estaba ocupada por una familia con 2 hijas, un hijo y 2 sirvientes sin nombre. En la década de 1680, la familia abandonó la casa, por lo que está claro que el esqueleto pertenecía a una persona de la familia, pero es dudoso que perteneciera a la familia principal, así que hay muchas posibilidades de que el esqueleto perteneciera a uno de sus sirvientes. En 1661, una ley de Virginia obligó a realizar entierros públicos de los sirvientes para comprobar si los malos tratos de los jugadores eran la causa de su muerte. Maryland intentó aprobar una ley similar en 1663, pero lamentablemente no se aprobó. Las pruebas sugieren que el chico enterrado en el sótano era un sirviente contratado que había trabajado en exceso hasta el punto de sufrir lesiones y mala salud. Sus huesos también mostraban signos de maltrato. Lamentablemente, fue uno de los muchos sirvientes que sufrieron a manos de las personas a las que servían. Número 5. Payaso espeluznante. La historia de cómo se encontró este inquietante payaso es algo similar al argumento de una película de terror. En el año 2017, unos agentes de policía que estaban patrullando por los alrededores de Arono notaron que la puerta de un apartamento estaba abierta. Según lo que sabían, se suponía que este apartamento estaba desocupado. Por lo tanto, decidieron examinar el interior del apartamento y se encontraron con esta escalofriante escena. Al pie de las escaleras que conducían al sótano, había un inquietante muñeco de payaso tumbado de lado. Afortunadamente, el muñeco no les propuso jugar un juego ni los acosó utilizando sus miedos internos. Tampoco tenía dientes afilados. Sin embargo, sigue siendo un poco inquietante. Después de todo, los antiguos inquilinos deben haber tenido una buena razón para dejar este muñeco de payaso, ¿no crees? Y en el sótano, aún más. Pero lo más intrigante es el aura misteriosa que rodea al muñeco, como si estuviera imbuido de una energía sobrenatural. Cada vez que lo miras, sientes un escalofrío recorrer tu espina dorsal, como si algo invisible te estuviera observando desde las sombras. Sin duda, hay algo más de lo que aparenta a simple vista. Quizás, el muñeco de payaso guarda secretos oscuros que están esperando ser descubiertos. ¿Qué habrá ocurrido en este lugar antes de que el muñeco llegara aquí? ¿Qué eventos sobrenaturales podrían haber tenido lugar en el sótano? Estas preguntas te atormentan y te incitan a desentrañar el misterio que rodea a este inquietante muñeco. Número 4. Huesos de hada. Algunos de nosotros probablemente creemos que las hadas y Santa Claus existían cuando éramos niños. Bueno, ¿cómo reaccionarías si te dijera que los restos óseos de un hada fueron descubiertos en el sótano de una vieja casa en Londres? Una colección de restos de bestias míticas fue descubierta en el sótano de una mansión propiedad de un misterioso y excéntrico coleccionista del siglo XIX. Restos de hadas, huesos de hombres lobo, extraterrestres y otras bestias míticas. Incluso había bocetos de las víctimas de Jack el Destripador y frascos llenos de corazones humanos y otros órganos conservados. ¡Qué asco! Pero lo más intrigante y terrorífico de esta colección es lo siguiente. El cuerpo parece el de un humano momificado, pero las alas de su espalda eran similares a las de una polilla gigante. Se dice que la colección perteneció a Thomas Theodore Marilyn, un rico aristócrata y biólogo de los años 1800. Evidentemente los especímenes eran falsos, pero no deja de ser curioso y aterrador. Además, es interesante destacar que Marilyn también era conocido por tener extrañas ideas y teorías muy avanzadas para la época, como la física cuántica y la teoría del multiverso. Estas teorías, que desafiaban las creencias convencionales de su tiempo, sin duda agregaron una capa adicional de misterio a su persona. Por lo tanto, no es de sorprender que las criaturas míticas fueran una de las muchas fascinaciones que tuvo a lo largo de su vida. Número 3. Embrujado. Bueno, permíteme contarte una historia intrigante. Imagina que recientemente has adquirido una casa nueva. Todo parece perfecto y emocionante, hasta que decides explorar el sótano por primera vez. Allí, descubres una misteriosa trampilla,
cubierta por pesados tablones de madera. En ese momento, te enfrentas a una decisión importante. ¿Te atreves a descubrir lo que se esconde debajo de esa trampilla o prefieres sellarla rápidamente con cemento? Inspirado por la historia de un usuario anónimo en un foro en línea, te contaré su escalofriante descubrimiento en el sótano de su nueva casa. Al levantar la trampilla, se encontró con un pozo embrujado de impresionantes dimensiones, 2 metros de profundidad y 4 de ancho. No había rastros de agujeros, tuberías, ni ningún otro elemento. Lo único que encontró fue un inquietante pozo en el centro mismo del sótano. La simple visión de este pozo ya es bastante impactante. ¿Pero te imaginas tener el coraje necesario para explorar más a fondo? Esta historia nos hace reflexionar sobre lo desconocido y la valentía que se requiere para enfrentar situaciones inquietantes como esta. Aunque muchos podrían preferir evitar el misterio y sellar la trampilla, siempre habrá aquellos que se sientan intrigados y dispuestos a adentrarse en lo desconocido. ¿Tú qué harías en una situación así? Número 2. Búnker subterráneo. Hasta ahora, hemos encontrado animales exóticos, restos óseos y una persona humana viva en estos sótanos. Pero esta historia es un poco diferente. En 2019, la policía descubrió un búnker subterráneo bajo una remota granja holandesa en los Países Bajos. Este debería haber sido el final del informe, pero aparte del búnker, también encontraron una familia de 6 hermanos y un hombre. Además de esto, las autoridades descubrieron que la familia había estado viviendo en el búnker durante más de 10 años, sin contacto con el mundo exterior. Este hallazgo plantea preguntas intrigantes sobre cómo lograron sobrevivir y qué los llevó a vivir en aislamiento durante tanto tiempo. Es un caso fascinante que ha capturado la atención de los medios de comunicación y ha generado un intenso debate sobre la vida oculta bajo tierra. Los 6 hermanos, de entre 18 y 25 años, fueron descubiertos junto a un hombre de 58 años. Vivían recluidos esperando el fin del mundo y llevaban casi una década en ese lugar. Uno de los hermanos pidió ayuda en un pub local después de beber 5 cervezas. Fueron rescatados y deseaban cambiar su forma de vida. El hombre de 58 años resultó no ser el padre de los hermanos ni el propietario de la granja. Este caso conmocionó al mundo entero y sigue sin respuesta la verdadera identidad del hombre y los motivos de ocultar a los hermanos y la creencia de la familia sobre el fin del mundo. Número 1. Tanque de tiburones. Todos tenemos esqueletos en el armario, pero la historia de este tipo está a otro nivel. En 2017, las autoridades de New York State anunciaron que habían encontrado un espeluznante hallazgo en el sótano de un hombre. Registraron oficialmente la casa en el condado de Dutchess y encontraron no 1, sino 10 tiburones en el sótano del hombre. Imagínate que fueras un visitante de una casa y al bajar al sótano te diera la bienvenida a una enorme piscina llena de tiburones. Este fue el caso de los agentes que buscaron por toda la casa. La piscina era increíblemente pequeña, apenas unos 5 metros sobre el suelo, lo que la convertía en una glorificada piscina portátil. No sabemos cuánto tiempo llevaban los tiburones viviendo en estas condiciones, pero está claro que no se encontraban en un entorno adecuado para ellos. 3 de los 10 tiburones aparecieron muertos. El personal del Acuario de Nueva York, de la Wildlife Conservation Society y del Acuario de Long Island consiguió rescatar a los 7 tiburones trozo vivos, pero no pudo hacer nada por los 2 tiburones leopardo y el tiburón martillo muertos. Sé que tener animales salvajes como mascotas suena tentador, pero hay una razón por la que se llaman animales salvajes. A veces es mejor que vivan en el hábitat que les corresponde. También está el hecho de que, al igual que este hombre que intentó tener tiburones en su sótano, te multarán con $5,000. Gracias por vernos. Hasta la próxima.